Muy buenas noches a todos los participantes, bienvenidos al webinar que vamos a presentar el día de hoy. Estaremos con la doctora Irene Alvarado, ella es médico nutrióloga, especialista en nutrición en adultos y niños, también es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Espíritu Santo y además magíster en nutrición y dietética y también en nutrición infantil. Bien. Vamos a dar un webinar sobre por qué los músculos son importantes. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias ante todo por la invitación a participar en este webinar. Quisiera saber si logran visualizar las diapositivas. Sí, correcto, doctora, podemos verla. Ya, listo. Ok, bueno, el tema que el día de hoy yo les voy a conversar es la importancia de los músculos. Vamos a abordar algunos temas. Ustedes ya han tenido el material de lectura en la plataforma. Y bueno, antes de empezar un poco a revisar el temario, es importante mencionar que los músculos o el sistema muscular está conformado por más de 600 músculos que conforman este sistema muscular, que básicamente lo hemos conocido siempre como un órgano, una estructura que tiene una función relacionada con la locomoción. Sin embargo, acá vamos a ver que también el músculo tiene un papel muy importante en la función, en lo que se llama función metabólica. Hablando un poco del sistema muscular, recordemos que el músculo, existen tres tipos de músculos, que es el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. Básicamente yo me voy a enfocar en hablar sobre el sistema del músculo esquelético, que es el más abundante en el cuerpo humano y que obviamente junto con el sistema osteoarticular cumple esta función de locomoción. Como vemos en esta diapositiva, el promedio en general que una persona tiene de masa muscular puede llegar a un 40%, teniendo sus variaciones de acuerdo al sexo, y obviamente esto también va a tener variaciones de acuerdo a las diferentes etapas de la vida y de acuerdo a diferentes procesos en los cuales el paciente se encuentre. Si recordamos un poco las características del músculo estriado, que es el que vamos a hablar básicamente acá, aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar que este músculo estriado está conformado por una serie de millares de fibras musculares que en conjunto conforman lo que se conocen como fascículos musculares. Esto es un poco para recordar lo que sería la anatomía del músculo. Estos fascículos musculares, recordemos que están recubiertos por un tejido conjuntivo, que es el que ustedes ven allí, el que se denomina perimecio muscular. Pero más allá de hablar de anatomía, recordemos que la fibra muscular tiene dos componentes muy importantes. Uno denominado filamento de actina y el otro que es el filamento de la miosina. Estos filamentos recordemos que tienen que ver con la contracción y relajación de la fibra muscular. Es decir, estos miofilamentos se desplazan unos sobre otros y es lo que genera que el músculo se estire, ¿no verdad? O se contraiga, ¿no? Recordemos también desde el punto de vista como órgano al músculo. El músculo puede tener varios tipos de fibras y estas mismas fibras, desde otro punto de vista, podemos clasificarlas como fibras lentas o fibras largas, que tienen una inervación nerviosa, pero que ese componente muscular tiene que ver mucho con el metabolismo tanto de las proteínas como de la glucosa, que es lo que vamos a revisar ahora. ¿Por qué les decía yo o les quería mencionar que el músculo no solamente tiene un papel de función estructural, ¿sí? También tiene una función metabólica? De allí, ¿por qué es tan importante el músculo en general? Si hablamos de la función estructural, vemos allí que el músculo está relacionado con el movimiento físico del cuerpo, ¿sí? Con la fuerza muscular que tiene este tejido, así como nos permite un mantenimiento en la postura y en el balance del organismo.
Hablando un poco de la función metabólica, que es tal vez la función que críticamente es más importante, cumple un papel importante en la reserva proteica del ser humano, tiene que ver con la síntesis de glutamina y el depósito de esta sustancia, ¿sí? Y además actúa como un regulador en los niveles de glucosa. Entonces vamos a decir que este músculo, desde el punto de vista metabólico, tiene que ver mucho con la regulación de la glucosa. En este gráfico que ustedes pueden observar allí, vemos el metabolismo de la glucosa en relación con la alimentación, con el estado de ayuno. A mano izquierda vemos un estómago donde han llegado diferentes nutrientes que pueden ser aminoácidos, glucosa o lípidos, y cómo los diferentes órganos utilizan estas fuentes de energía. Una gran parte se va a ir hacia el hígado. Recordemos que allí ese hígado, por lo menos un 40% de la glucosa que uno ingiere, va y se deposita en ese hígado en forma de glucógeno, que va a ser como la reserva. Otra buena parte, puede ser un 25 o un 30%, puede ir hacia el músculo esquelético, ¿sí? Un 10% hacia los riñones, estamos hablando de la glucosa, y el 10% puede ser entre un 15 y un 20% que el cerebro necesita de la glucosa que uno consume dentro de un periodo de alimentación. Obviamente una parte también de esta reserva de micronutrientes y macronutrientes va a ir también hacia el tejido adiposo. Esto es lo que normalmente ocurriría en el estado de alimentación, que sería lo que vemos en la columna del lado izquierdo, lo que ustedes están viendo frente a la pantalla. A mano derecha vemos la situación que ocurre, en cambio, cuando una persona tiene un estado de ayuno. ¿Qué ocurre allí? En el estado de ayuno, el cuerpo necesita sacar una fuente energética. Entonces, la primera reserva que normalmente el cuerpo utiliza va a ser lo poco o nada que queda de glucosa dentro del torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando el ayuno persiste, el cuerpo necesita sacar otra fuente de energía, y es allí cuando empieza a utilizar este glucógeno que habíamos mencionado, que básicamente está almacenado una gran parte en hígado, pero también empieza a sacar esa fuente de energía de los riñones y obviamente de la masa muscular a través del proceso conocido como glucogenólisis. Es decir, en este estado de ayuno, el cuerpo termina utilizando esa reserva que también se guardó en el músculo. Por tanto, el músculo viene a ser un órgano muy importante porque viene a ser también una fuente metabólica, intervienen con una función metabólica en la reserva de glucosa. Obviamente, cuando las reservas se van agotando, va a llegar un momento en que el cuerpo necesita también obtener otras fuentes de glucosa, que podrían ser las provenientes de otros sustratos que no necesariamente sean carbohidratos, como por ejemplo el piruvato, el lactato, el glicerol, e inclusive los aminoácidos glucogénicos, proceso denominado como gluconeogénesis. Es decir, en un estado de ayuno, esto es lo que normalmente ocurriría. El asunto es que cuando un paciente tiene un proceso de malnutrición, ¿sí? Un proceso que puede estar asociado a una enfermedad aguda o una enfermedad crónica desgastante, el músculo esquelético prácticamente viene a ser una de las reservas, tiene una extensa capacidad, ¿no? Viene a ser una de las fuentes de reserva muy importantes en ese estado. Pero a su vez, si el paciente desarrolla o tiene un estado de malnutrición, esas reservas se van a ir agotando. Y toda esta funcionabilidad que servía de estructura y función para la locomoción, para la respiración, para la postura, para la estructura, formación de órganos, como respuesta inmune, que actúa este músculo esquelético, para la integridad de la piel o la función neuronal, se va a ver afectada. Entonces, de allí la importancia que la reserva del músculo esquelético sea adecuada, sobre todo cuando un paciente está sometido a una enfermedad aguda o a una enfermedad crónica degenerativa, y vamos a también ver que obviamente conforme envejecemos, esta masa muscular tiende a disminuir.
Vemos aquí en esta imagen, en este algoritmo, los efectos que tiene el envejecimiento y la enfermedad en la masa muscular. Vemos que producto de este envejecimiento, el cuerpo empieza a tener una resistencia anabólica. Ya no genera, como cuando somos jóvenes, ese anabolismo que es normal, sino que hay como una detención. Si a esto acompañamos el estrés oxidativo o tal vez por el mismo envejecimiento, la reducción de la actividad física disminuye, esto genera señales de inflamación, hay disrupciones metabólicas, que en síntesis lo que genera en un paciente es que se disminuye la síntesis de las proteínas, haya un daño en este proceso tan importante que es la formación de masa muscular, que es la miogénesis, y hay un incremento en la degradación proteica, sobre todo cuando tenemos un proceso de enfermedad. Entonces, estos dos factores que son enfermedad y envejecimiento nos ponen en un riesgo de desnutrición, de malnutrición, y van a generar esto que vemos acá en la parte de abajo, que sería la atrofia de la masa muscular y obviamente un daño en la función también metabólica que cumple este órgano tan importante como son los músculos, generando consecuencias como son la baja generación de fuerza y una capacidad en la contracción dañada. Vemos entonces que es tan importante durante la enfermedad el músculo porque el cuerpo humano entra en procesos de catabolismo, es decir, es más difícil o cuesta más generar esa masa muscular. Entonces, si hablamos un poco de qué factores en aquella persona que tiene, que ya es un adulto mayor, vemos que hay muchas alteraciones que van de la mano, el poder generar esta pérdida de músculo y fuerza. No solamente es disminución de la masa muscular, es disminución de la fuerza. Entonces vemos aspectos como la inflamación o la caquexia, una malnutrición en un paciente, el desuso, la falta de actividad física, sea porque el paciente se mantiene hospitalizado por muchos días encamados, esto genera también un desgaste de la masa muscular. Recordemos que el factor metabólico es muy importante, entonces la resistencia a la insulina que las personas desarrollan conforme envejecen, a la resistencia anabólica y la reducción inclusive de los fluidos sanguíneos generan este cuadro de pérdida de masa muscular. En un adulto mayor vamos a tener cuadros neurodegenerativos, ¿sí? Productos del mismo envejecimiento, y obviamente también hay trastornos hormonales, disrupciones de la glándula tiroides, de todo lo que es el sistema endocrino. Todo esto entonces que hemos mencionado generará como consecuencia, o van a ser las causantes, los factores que produzcan que una persona adulta mayor disminuya su fuerza muscular y pierda masa muscular y que obviamente lo pone en un estado de fragilidad, ¿no? En esta imagen que me parece muy interesante, porque aquí ¿qué estamos viendo? Vemos los porcentajes de pérdida de masa muscular magra, o sea, del tejido muscular, y a mano derecha vemos las complicaciones asociadas. Si ustedes se dan cuenta, a mayor porcentaje de tejido graso, pues las complicaciones son mayores. Cuando hay una pérdida de masa muscular magra de un 10%, vamos a ver que el sistema inmunitario se va a ver afectado y por ende va a haber un incremento en el riesgo de infecciones. Cuando la pérdida es mayor y llega a un 20%, estos procesos de cicatrización se van a ver disminuidos, va a haber un incremento de la debilidad muscular y obviamente también el riesgo de la infección es mayor. Cuando hay un porcentaje mucho mayor de un 30%, la persona ya va a tener inclusive dificultad para poderse sentarse, o sea, por sí sola, va a haber mayor riesgo de que desarrolle úlceras de presión, neumonías e incapacidad para poder curarse de la patología que lo afecta, ¿no? Y ya en un 40% de pérdida de masa muscular, el riesgo o el incremento de riesgo de mortalidad obviamente es mucho más alto. Entonces vemos, este cuadro es muy significativo porque vemos que el músculo tiene que ver mucho también con factores de incremento del riesgo de la morbimortalidad en un paciente. ¿Cuáles son aquellas patologías o comorbilidades que se asocian a pérdida de masa muscular?
Aquí son algunas de las muchas que podríamos mencionar, pero básicamente hay que tener en cuenta que toda aquella enfermedad crónica tiende a generar un catabolismo. Entonces podemos mencionar que la diabetes, una diabetes crónica descompensada, un paciente con artritis reumatoidea, pacientes obesos, el hecho de que sea una persona con exceso de peso no significa que tenga un buen nivel de masa muscular. El cáncer por sí solo es una enfermedad muy desgastante metabólicamente, pacientes en cuidado crítico, en donde por el estar o permanecer tanto tiempo hospitalizado genera una pérdida de masa muscular, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, SIDA y entre muchas otras comorbilidades que podríamos mencionar asociadas a pérdida de masa muscular. Este gráfico también me parece muy importante revisarlo y es cuánta masa muscular uno pierde conforme va envejeciendo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en un adulto joven, a la edad de los 20 años, podríamos decir que es cuando tenemos el mayor umbral de masa muscular, pero que conforme vamos envejeciendo y ya a partir de los 40 años, como vemos en esta imagen, en este estudio que realizó Limby, vemos que después de los 40 años ya se va perdiendo más del 8% por cada década de edad. Vamos perdiendo a partir de los 40 años ese porcentaje de masa muscular que habíamos tenido hasta esa edad. Y ya a partir de los 70 años, ¿sí? En cambio, la pérdida de porcentaje es mucho mayor, más del 15% de pérdida por cada década de edad. Entonces, esto nos hace ver cuán importante es aspectos como la actividad física y una buena alimentación para que en el paciente, obviamente buen y sano, va a perder masa muscular y más aún si hay una comorbilidad, una enfermedad crónica o aguda, ¿no? En esta gráfica lo que les quería mostrar es también que la cuestión es no solamente el desuso o sea, no solamente no comer suficiente proteína, sino el desuso de la masa muscular. Por ejemplo, miren, en este estudio se comparó pacientes jóvenes que durante un mes estuvieron hospitalizados versus pacientes ya mayores, saludables, pero que estuvieron más tiempo, o sea, estuvieron menos tiempo, solo 10 días, sin embargo ellos perdieron más masa muscular, perdieron en promedio entre un 6 y un 10%. ¿Por qué? Porque como hemos visto en la gráfica anterior, a pesar de que había un buen consumo proteico, un consumo promedio, que sería a razón de 0.8 gramos por kilo de peso ideal, la pérdida de masa muscular es mayor cuando tenemos más edad. Hemos visto en el gráfico anterior cómo conforme envejecemos la pérdida puede ser mayor y más aún cuando durante esa hospitalización o en esta etapa la persona permanece mucho tiempo encamada o en reposo sin utilizar el músculo esquelético. Entonces, en esta imagen vemos claramente el concepto de lo que es la sarcopenia, porque de allí deriva esta charla. ¿Por qué son importantes los músculos? Justamente para evitar esto, la sarcopenia. La sarcopenia es una entidad clínica donde hay una degeneración de la pérdida de masa esquelética, tanto en masa, en calidad, como en fuerza. Y obviamente esta condición clínica va a estar asociada al envejecimiento. Nacemos con una cantidad determinada de masa muscular, conforme vamos creciendo, desarrollamos y llegamos a un pico alto de masa muscular, pero conforme envejecemos, esta masa muscular tiende a disminuir. Hay factores que generan más pérdida de la masa muscular, que es lo que vemos aquí. El origen de la sarcopenia tiene un origen multifactorial. Entonces no es solamente el no comer bien, no solamente el no hacer ejercicio. Vemos en esta imagen entonces que el incremento de la aterosclerosis es un factor que puede generar el desarrollo de la sarcopenia por un incremento de la homocisteína. Conforme envejecemos muchas veces y por las condiciones crónicas, las personas desarrollan anorexia, ¿sí? Y al tener anorexia, obviamente la persona deja de consumir la ingesta adecuada, ¿no?
vemos también que con respecto al envejecimiento hay un incremento también de la actividad de las citoquinas como interleuquinas, factores tumorales, factores de necrosis. Todas estas sustancias también cuando se ven incrementadas van a ser causantes de sarcopenia. Con el envejecimiento, estas fibras musculares que habíamos mencionado inicialmente empiezan a decrecer en número y empiezan a tener también irregularidades en la función motora. Entonces ya no tienen la misma contractibilidad como cuando es una masa muscular de un paciente joven. Recordemos que también conforme uno envejece hay un decrecimiento de tipo hormonal, decrecimiento que genera que el anabolismo disminuya y que está en relación con sustancias como hormonas, como la testosterona, la hormona de crecimiento, entre muchos otros, ¿no? ¿Cuáles son entonces, por qué es importante conocer acerca de esta sarcopenia? Obviamente esta sarcopenia ya hemos mencionado que tiene que ver con estímulos catabólicos, con la disminución de la actividad física y con una disminución del estímulo anabólico que normalmente uno tiene, ¿no? Va a generar disminución entonces, cuando hablamos de sarcopenia, recordemos que es disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular. Y aquí vemos algo que es importante mencionar, que ha sido demostrado en muchos estudios. Este es un estudio desarrollado por Serra en el año 2006, donde demuestra que la sarcopenia genera cuadros que van entrelazados con problemas de discapacidad en el individuo, dependencia, se vuelve más dependiente el paciente, y obviamente estos dos factores, discapacidad y dependencia, van a incrementar la morbilidad y la mortalidad en los pacientes, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante también hablar de sarcopenia y detectarla a tiempo. ¿Qué vemos aquí? Generalmente, pues, hay muchas maneras de determinar la sarcopenia, y en este estudio también de Serra, él demostró que, por ejemplo, pusieron a prueba el nivel de esfuerzo que tenían los individuos para una misma tarea. La tarea era que se levantase, levantarse de una silla y medir la fuerza que estas personas tenían para levantarse por sí solos de la silla. Vemos que en personas jóvenes que tenían un buen nivel de masa muscular y fuerza, sobre todo, pues la potencia fue alta. Mientras que en pacientes sarcopénicos esta potencia está disminuida, ¿sí? Disminuye la fuerza y la masa muscular. Realmente, si evaluamos el índice de masa corporal total, es importante mencionar que esto no nos dice, no nos define qué tanto no representa la masa muscular por medio de una persona, ¿sí? Yo puedo tener dos personas de contextura gruesa o un índice de masa muscular de 30 o un índice de masa muscular normal, sin embargo, de masa corporal total, perdón, y eso no significa que su masa muscular sea la adecuada, ¿sí? Porque en realidad, cuando nosotros evaluamos sarcopenia, no solo medimos la masa muscular, sino también hay que evaluar esa masa del individuo, su fuerza y su función. Entonces, para ello hay diferentes consensos, que son los que aquí he colocado, que se han hecho a nivel europeo para definir lo que es la sarcopenia, la forma de diagnosticar. Ya ese tema se abordará un poco más en otros módulos, más a profundidad. Sin embargo, ¿por qué regreso al título? ¿Por qué son importantes los músculos? Y es que la pérdida de masa magra es debilitante y genera alto riesgo de discapacidad. El riesgo de discapacidad es 3 a 4 veces mayor en pacientes con sarcopenia. Entonces estos individuos sarcopénicos, que no necesariamente tendría que ser una persona adulta mayor, puede ser también alguien que no sea un adulto mayor, pero que ha desarrollado la sarcopenia, va a generar una disminución en la actividad de lo cotidiano, en las funciones ambulatorias. Todo esto se va a ver afectado. Eso es lo que nosotros, como profesionales de la salud, debemos explicarle al paciente. ¿Por qué es importante evaluar a alguien y definir si realmente tiene o no sarcopenia? ¿Qué tanto ese nivel de masa que tiene, de masa muscular, es bueno o no?
el doble también de posibilidades de que la persona con sarcopenia requiera el uso de andadores o bastones. Entonces ahí viene lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que no solo es discapacidad, sino es la dependencia que se genera en el individuo producto de esta sarcopenia. El incremento en el riesgo de caídas también se ve afectado porque estas pacientes tienen una probabilidad de 2.4 veces más de caerse. Por eso yo en mi consulta les hago ver al paciente que a futuro un paciente con sarcopenia lo que va a desarrollar probablemente es una persona que no quiere ser dependiente de otros, que no quisiera estar tanto el cuidado de otras personas, pero eso es las consecuencias, ¿no? Si hablamos de discapacidad. Miren, por ejemplo, aquí tengo esta imagen donde está expresado la relación que existe entre eventos relacionados con el riesgo de movilidad y discapacidad y eventos de desuso. Por ejemplo, en esta barrita que vemos aquí, la que está punteada, perdón, la primera, la que está continua, vendría a ser el riesgo relativo de discapacidad, ¿no? Y vemos que conforme una persona envejece, este riesgo está aumentado cuando la masa muscular funcional decae, ¿sí? Que sería la línea que viene de izquierda a derecha, representa la masa muscular que va decayendo conforme tenemos más edad. Vemos que a los 50 años es buena, a los 60 va reduciendo, a los 70 baja y ya a los 80 es el nivel más bajo. Y en cambio el riesgo relativo de discapacidad se incrementa conforme tenemos más edad, justamente porque la función de la masa muscular disminuye. Acá tenemos otro estudio de Landi, este es un poquito más actual, del 2016, y ¿qué vemos acá? Vemos que aquellos pacientes que tenían sarcopenia tienen un incremento en el riesgo de mortalidad, ¿sí? Los no sarcopénicos tenían un radio de supervivencia mejor versus los sarcopénicos, en donde tenían un porcentaje de supervivencia mucho menor, ¿sí? El tiempo de vida también se ve afectado, el riesgo de mortalidad es más alto. Cuando hablamos de sarcopenia también es importante mencionar que en los códigos del DSM está también presente este diagnóstico y que muchas veces lo podemos ver junto con otras patologías, ¿no? Hablando un poco del manejo y de la intervención, obviamente aquí es importante mencionar que la parte clínica juega un papel fundamental, ¿sí? El solo hecho de evaluar una persona, cómo llega a nuestra consulta, cómo camina, si es capaz de sentarse por sí sola en la silla, si es capaz de levantarse por sí sola del chailón, ¿no? La forma como camina, el paso, ya nos damos cuenta un poco de esa fuerza muscular, ¿no? Esa sería una forma visual, hay técnicas que permiten protocolos para evaluar eso. Obviamente también cuando hablamos del screening tenemos otros métodos que ya los vamos a mencionar y en la intervención obviamente detectar a tiempo en forma precoz es lo más importante. Suplementos también orales, que ya los vamos a mencionar también a futuro o en otra diapositiva, y obviamente una nutrición adecuada. Es importante tener en cuenta en el screening o en el manejo nutricional de un paciente. Sobre todo reconocer qué factores de riesgo hay. Obviamente a mayor edad sabemos que conforme envejecemos el riesgo es mayor. Si no hacemos actividad física, esto también va a ser otro factor muy importante a considerar. Las comorbilidades que ya hemos mencionado, ¿sí? Enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas son desgastantes y generan cuadros de catabolismo. El caminar a paso lento que habíamos mencionado, la debilidad que una persona pudiese tener, son factores que hay que reconocer desde el punto de vista clínico. Ya entrando más a cuestionarios validados, existen muchas herramientas en la actualidad, existen cuestionarios que nos evalúan el riesgo de malnutrición y también existen cuestionarios dirigidos hacia el enfoque de la sarcopenia. En el material que ustedes tienen ahora he colocado el del Sarcopenia Risk, sin embargo en otros módulos van a ver un poco más a profundidad ese tema.
Y otra manera también de hacer el screening es cuantificar la masa muscular y también ver esa fuerza. Y para ello tenemos herramientas como, bueno, desde el punto de vista los que hacen nutrición o tal vez algún profesional dedicado más al campo de la nutrición hace más esta evaluación de la composición corporal. Porque no basta, como les explicaba en una diapositiva anterior, no basta solamente pesar al paciente y sacar el IMC. El IMC, recordemos que nos da un dato de la masa corporal total, pero no nos dice cuánta grasa tiene esa persona, cuánto músculo, ¿sí? No nos dice, solo nos dice el peso corporal total. Otro método es la dinamometría, que la vamos a mencionar igual acá. La dinamometría es una técnica que básicamente a través de esta herramienta, que se conoce como dinamómetro, ¿sí?, que hay de tipo manual, hay electrónicos, nos ayuda a medir la fuerza muscular. Es una herramienta que, bueno, no es tan económica, pero que puede ser parte de una consulta para medir la fuerza. Esto no nos mide la cantidad de músculo, pero nos mide la fuerza que ese paciente tiene, ¿no? Una manera de medir la masa muscular, una de las muchas técnicas que existen, podría ser a través de la bioimpedancia eléctrica, y que ya es un método un poco más sofisticado, ¿no? Son estas balanzas especiales que nos miden a través de la conducción eléctrica, ¿sí? Porque estas máquinas tienen unos electrodos, nos mide el contenido de agua, que es el conductor de la electricidad, y nos determina el porcentaje de agua. Y a través de la medición de la cantidad de agua, nos permite conocer la composición y determinar en un individuo, de acuerdo al sexo y a la edad, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de grasa, la cantidad de agua, el tejido óseo, bueno, depende de qué tan sofisticado sea el equipo de bioimpedancia eléctrica. Esa es una manera de medirlo. Una manera manual sería a través de la utilización de plicómetros, ¿sí? Es otra manera de determinar porcentajes de masa grasa, y también a través de mediciones de circunferencias también se puede llegar a medir el nivel de masa muscular, ¿no? Sin embargo, este sería el método más completo. Algunos factores que debemos conocer con respecto a la bioimpedancia es que lo ideal es realizarlo preferible cuando la persona no haya hecho ejercicio previamente, por lo menos 12 horas, no debe haber consumido comida por lo menos 2 horas antes para que la prueba salga bien, y obviamente hay que evitar el consumo de café, de alcohol, 24 horas antes de utilizar estos equipos. Con respecto a tomar agua, en realidad no habría ningún problema, y con esto podemos saber la cantidad de masa muscular. Existen también test que permitirían conocer qué tanto son baterías en realidad que se utilizan para determinar la fuerza muscular, ¿no? Entonces aquí yo les puse unas imágenes un poco para que también vean que la parte clínica, si no tenemos el dinamómetro, ¿no?, que como les decía, es un poquito costoso tener eso, pero existen otras herramientas, estas baterías, que se pueden utilizar para determinar. Esto en realidad ya lo verán un poco más adelante en el capítulo que se llama Evaluación de la masa muscular, pero me pareció importante mencionarlo ahora, ¿no? En el screening y en el manejo, entonces, también es importante hacerle notar al paciente cómo él reconoce los signos de pérdida de masa muscular. Entonces, aquella persona que siempre está débil, que tiene fatiga muscular, que camina con lentitud, si es un paciente mayor que se le dificulta subir escaleras, no por exceso de peso y no por procesos articulares, sino porque no tiene masa muscular, no tiene fuerza, es una forma de reconocer estos signos de pérdida. Obviamente la pérdida de apetito, la pérdida de peso involuntaria va de la mano con la sarcopenia, ¿sí? Porque al no alimentarnos bien y obviamente no cubrir una demanda energética y proteica, estamos predisponiendo al organismo a desarrollar esta pérdida de masa muscular. Y obviamente aquí también mencionar que si no hay actividad física, obviamente el factor de riesgo será mayor, ¿no?
Esta es una de las escalas, la versión traducida al español. Aquí hay algunos ítems que se evalúan. Vemos que se evalúa el ítem de la fuerza, la asistencia para caminar, el poderse levantar de una silla, el poder subir escaleras, el caerse. Cada una de estos ítems se evalúan a través de estas preguntas que vemos allí en la columna de en medio, y al final, en el puntaje, cada una de estas respuestas pues tiene un puntaje, y al final hay que tamizar estos resultados, y si el puntaje es igual a 4 o mayor a 4, esto lo vamos a definir como sarcopenia, porque estamos evaluando algunos puntos, ¿no? Esta es la traducción de la versión original en inglés, ¿sí? Dentro de la intervención, que es importante que nosotros como profesionales de la salud consideremos en este tema de por qué son importantes los músculos, es conocer cuáles son las causas de pérdida de músculo. Hemos mencionado muchas comorbilidades, hemos visto factores hormonales, factores endócrinos, hemos visto el sedentarismo, el envejecimiento y la enfermedad por sí mismo, cómo afecta en el desarrollo de esta patología. Existen nutrientes claves que también es importante mencionar dentro de la intervención, y obviamente una de ellas es la proteína. La proteína debe ser consumida en una cantidad idónea mínima de 0.8 gramos por kilo de peso ideal al día, ¿no? Y obviamente también existe evidencia científica de que el uso de suplementos orales especializados permiten al paciente mejorar el problema de la sarcopenia. Desde el punto de vista de recomendaciones, siempre es importante educar al paciente y hacer lo que se llama la detección temprana y la nutrición temprana, ¿no? Sea un paciente hospitalizado, sea un paciente ambulatorio o que esté en alguna comunidad de algún asilo, ¿sí? O un grupo comunitario, hay que hacer la intervención temprana, porque sabemos que el paciente sarcopénico es paciente que va a tener incremento, como vimos en el cuadrito eso, de mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Entonces el conocimiento debe partir en que la persona entienda el rol del músculo. El músculo muchas veces es visto solo como una cuestión estética, y como nos hemos dado cuenta en esta charla, el músculo va más allá de eso, porque tiene que ver con funcionalidad, con estructura, con metabolismo. Las claves en la alimentación de un paciente, desde el punto de vista de salud muscular, va a ser una buena ingesta de proteínas, el HMB, que ya lo vamos a mencionar en otra diapositiva, y otras sustancias que también se pueden mencionar, ¿no? Ciertos aminoácidos, ¿no? Y aquí también importante mencionar la actividad física. Y dentro de la actividad física, la recomendación va a ser ejercicios de resistencia. Bueno, el HMB es el beta-hidroximetilbutirato. Este es un metabolito natural del aminoácido leucina, y generalmente pues en el organismo nosotros lo producimos en niveles pequeñitos. Lo podemos encontrar en ciertos alimentos, por ejemplo el aguacate, el pomelo, el pescado, y dentro del pescado pues el que conocemos como el que se llama bagre, ¿no? Y obviamente esta molécula ha sido ampliamente estudiada, hay mucha ciencia detrás de esta molécula, hay muchos estudios que vienen estudiándose tanto en pacientes en estados de enfermedad como en adultos mayores, y las referencias nos muestran que con 3 gramos al día de esta molécula de HMB, en realidad es, mejor dicho, una fuente importante o permite recuperar a estos pacientes con sarcopenia, ¿no? Porque ayuda a mejorar la cantidad de masa muscular, y esto obviamente asociado a una actividad física mejora lo que es la fuerza muscular, ¿no? Se reconoce como seguro en cuanto a esta molécula, que se puede consumir hasta 6 gramos por día y es muy bien tolerado por los pacientes. Este beta-hidroximetilbutirato, un poco hablando del mecanismo o cómo funciona, vemos que actúa, por ejemplo, inhibiendo este sistema de la ubiquitin proteasomasa,
es justamente este elemento lo que genera una disminución de la proteólisis. Entonces, sobre eso trabaja esta molécula. Inhibe también la autofagia, que tiene que ver con disminución de la apoptosis de la célula del mionúcleo, ¿sí? Genera también aumento de la cantidad de calcio a nivel de la célula, de la célula de la miofibrilla, generando entonces, mejorando esto que habíamos dicho, la contractibilidad del tejido muscular a nivel de las células, aumenta la proliferación de las células satélites y de esa manera el tejido se vuelve a reparar, o sea, vuelve como a regenerarse nuevamente, aumenta la biogénesis de las mitocondrias, por tanto hay un mejor desarrollo del sistema aeróbico y eso va a permitir un mejoramiento en el sistema del músculo esquelético en cuanto a su capacidad, su funcionabilidad. Tiene que ver también esta molécula con un aumento en la síntesis de colesterol, lo cual es muy necesario para que el tejido se repare. Tiene que ver con aumento de la hormona, la GH, la interleucina F1, ¿sí? Que tiene que ver con este proceso justamente que en una persona con sarcopenia la síntesis de proteína no se da. Con esta sustancia generamos ayudamos a generar esta síntesis proteica y más bien disminuimos la proteólisis, que sería más bien la degradación del tejido muscular, ¿no? Tiene que ver también con el estímulo de esta sustancia, la mTOR, ¿sí? Que justamente tiene que ver con un aumento en la síntesis de proteínas. Entonces, si revisamos la bibliografía, vemos que tiene muchos efectos positivos y de ahí que obviamente esta sustancia ayuda a recuperar y a reparar la fibra muscular, ¿no? Aquí vemos un estudio donde se evaluó qué tanto lograba el músculo repararse, ¿no? Vemos los mecanismos de acción. Y en los mecanismos de acción, pues, tenemos que incrementa la síntesis y disminuye esa ruptura de la fibra muscular, justamente producto de la edad, de enfermedades crónicas, de las alteraciones endocrinas que el paciente pudiese tener. Entonces, estamos hablando de que dentro de la homeostasis termina ocurriendo, o el mecanismo por el cual funcionaría es que se incrementa el anabolismo y disminuye el catabolismo, ¿no? Obviamente, en el tratamiento de la sarcopenia, a más de la dieta, siempre lo importante es el ejercicio, ¿sí? Podemos tomar un suplemento nutricional, podemos alimentarnos bien, pero si no ejercitamos esa fibra muscular, eso no va a incrementarse. Entonces, el ejercicio recomendado es básicamente ejercicios de resistencia, ¿sí? Estos ejercicios son los que van a permitir ganar fuerza muscular e incrementar masa muscular, ¿no? Obviamente tendrán que ser orientados de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición que el paciente tenga, porque no siempre es factible poder realizar todos los ejercicios que uno quisiera, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi última diapositiva, ¿sí? Simplemente para concluir, recordar que en la sarcopenia, básicamente, el ejercicio y una dieta saludable son partes primordiales de un tratamiento, ¿no? Bien. No se escucha, no se le escuchó, Andrea. No le escucho, Andreita. Hola, hola. No le escucho su audio. Ahí se escucha. Sí, ahí sí.
Muchas gracias, doctora, por la presentación. Vamos ahora a continuación con la ronda de preguntas. Los doctores participantes, por favor, pueden hacer sus preguntas a través del chat de forma escrita y la doctora con mucho gusto va a responder de forma verbal. Así es. Tenemos una pregunta de la doctora Miriam Lindau. Dice, en un paciente adulto mayor con un cáncer, con cáncer de mama, por ende con sarcopenia, ¿en qué tiempo se puede recuperar la masa muscular? En un paciente adulto mayor con sarcopenia, ¿en qué tiempo se puede mejorar la masa muscular? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. No, a ver, sí, pero sí escucha, el tiempo puede, en realidad depende que no sé si la pregunta está bien, pero la idea es que más o menos en un promedio, depende también con qué tratemos, pero lo que está demostrado es que si a un paciente le suplementamos con alguna de estas fórmulas que contengan el HMB, en un periodo aproximado de 10 semanas que consuma un producto y obviamente haga una rehabilitación física, el paciente puede tener una mejoría en su masa muscular. Lo importante no solamente es la dieta, sino también que ese músculo se movilice. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Andrés Villota. Nos dice, el metabolismo puede ir más lento con el paso del tiempo y por los malos hábitos alimenticios. ¿Cómo podemos activar el sistema biológico? Claro, el metabolismo puede tener modificaciones a lo largo de la vida. Obviamente, algo que sirve mucho es hacer actividad física, porque cuando hacemos actividad física nosotros generamos pérdida de tejido graso y ganancia de tejido de masa muscular. La masa muscular, el músculo esquelético es un elemento metabólicamente activo. Entonces, al tener más músculo en nuestro cuerpo, nuestro metabolismo tiende a acelerar. Entonces, el problema es que a veces conforme tenemos más edad, dejamos de hacer suficiente actividad física y el metabolismo también por el decremento hormonal tiende a enlentecer. Entonces, funciona haciendo actividad física, el metabolismo puede ir mejorando. Hay que también siempre evaluar de base si no hay un trastorno de la glándula tiroides que puede ser un causante de que el metabolismo se enlentezca. Y muchas veces también sirve cambiar un poco el ritmo de alimentación. A veces el generar el fraccionamiento de la dieta puede de alguna manera ayudar a mejorar ese metabolismo. Tiene que ver también con la cuestión del sueño, un buen sueño, un sueño reparador va a ser importante también para que el metabolismo se normalice, ¿no? Y una dieta equilibrada, balanceada, con horarios adecuados, también va a ayudar bastante. Bien, perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Eliana Baque. Bien, ella pregunta, ¿qué tipo de fórmulas nutricionales podemos indicar en pacientes con sarcopenia? Bueno, una de las fórmulas sería aquella que contenga la molécula de HMB, que es el hidroxibeta-metilbutirato. Estas fórmulas, en el mercado existe solamente una, que es el Ensure Advance, y obviamente esta fórmula nos proporciona los 3 gramos que se requieren para ayudar justamente en el problema de la sarcopenia. Es una buena opción. Bien, perfecto, doctora, muchas gracias. El doctor José Castro nos pregunta, ¿qué opina del uso de testosterona para evitar la sarcopenia? La testosterona, obviamente, también en los estudios ha demostrado que de alguna manera ayuda a incrementar la masa muscular. Sin embargo, no existen estudios donde nos indiquen la dosificación de cuánto sería lo que una persona tuviese que usar como dosificación, ¿sí? Entonces, un poco también ver los efectos que pueda tener a corto y a largo plazo el uso de esa hormona, pero sí, también en los estudios se habla de que
formas de tratamiento sería utilizar testosterona, la hormona. Bien, ok. La doctora Jimena Jaramillo, ¿cuál es la cantidad máxima de proteína que podemos dar a un paciente? Bien, todo siempre debe ser en realidad individualizado. Lo mínimo es 0.8 gramos por kilo de peso ideal al día, y lo máximo en realidad, si no hay ninguna disfunción y si notamos que es un paciente que se encuentra en un estado catabólico y que su demanda proteica es alta, con rangos entre 1.4 y 1.5 gramos por kilo de peso al día, podría ser un tope que es aceptable siempre y cuando esta persona no tenga una falla renal, hay una buena depuración y obviamente no tengo una patología de base. Podría ser un rango, si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente sarcopénico y que a la par tiene, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Donde vemos que es una enfermedad muy desgastante, pero en realidad siempre la recomendación va a ser individualizar el requerimiento proteico, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y de acuerdo a lo que vemos clínicamente en el paciente, el requerimiento. En realidad eso es lo ideal, que sea personalizado ese cálculo, pero hablando en términos generales, podría ser ese el rango tope para generar un incremento de masa muscular. Ok, entiendo, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Michelle Acosta. Si el paciente no tolera el suplemento, ¿qué otra alternativa se puede dar para el HMB? Básicamente lo que tendríamos que basarnos es más en la dieta, buscar que hayan proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Hacer bien el cálculo de la proteína. También existen las dosis de ciertas moléculas de aminoácidos como la glutamina, ¿sí? Que pueden de alguna manera ayudar. Sin embargo, la recomendación más importante va a ser que en la dieta haya un buen aporte de proteínas, sobre todo de alto valor biológico. Estamos hablando de proteínas de origen animal, ¿sí? Algo también tiene que ver de proteína vegetal, que sea la dieta equilibrada. O sea, también eso es importante llevarse el concepto que la proteína, si la damos sola, no funciona. Tiene que haber un equilibrio entre los demás macronutrientes, tiene que haber un equilibrio entre carbohidratos y grasas, ¿sí? Entonces eso sería importante mencionar acá. Perfecto, doctora. La doctora Andrea Moreno pregunta, ¿alguna contraindicación o efecto secundario del HMB en suplementos? En realidad no existe ninguna contraindicación. Lo que sí es importante es en el momento de suplementar ver si es un paciente lábil que tenga alguna, como les decía, alguna afectación renal en donde a lo mejor pudiésemos, aparte del suplemento en la dieta, sobrepasar el umbral del contenido proteico, es la única cuestión que hay que tener en cuenta, pero en realidad contraindicación no. Y a veces, obviamente hay pacientes que no siempre toleran estos suplementos, ya va a depender de cada persona, pero en general tienen buena aceptación. Bien, muchas gracias, doctora. El doctor Pablo Flores nos pregunta, ¿puedo utilizar proteínas sin HMB para combatir la sarcopenia? Se puede utilizar otro tipo de proteínas, pero la molécula que está demostrada científicamente que ayuda a mejorar este problema es esta molécula. Sin embargo, si el paciente no tolera o no hay el presupuesto tal vez para usar el suplemento, nos puede ir muy bien también con una alimentación equilibrada, basándose en una distribución adecuada de proteínas que tengan los aminoácidos esenciales y que haya un equilibrio entre el resto de macronutrientes. Bien, la doctora Irene Villasís nos pregunta, ¿qué suplemento se puede usar para una paciente que ha salido de UCI con un diagnóstico de cáncer ya que la masa muscular está reducida?
Claro, sería un suplemento, bueno, si es un paciente con cáncer, muchas veces también hay que considerar que esos pacientes son catabólicos y hay ciertos micronutrientes que son importantes. Entonces, más allá de que sea una fórmula completa, la fórmula tiene que ser completa. Al hablar de una fórmula completa, nos referimos a que la fórmula tenga carbohidrato, proteína y grasa, pero sobre todo si es un paciente con cáncer y que está saliendo de un postoperatorio, lo ideal sería que sea una fórmula hiperproteica, es decir, que tenga un alto contenido en proteínas, porque justamente en esa etapa el paciente tiene una demanda altamente de proteínas. Entonces, esa es una opción. Ok, muchas gracias. El doctor Ernie Pumaguaya nos dice, ¿cuál sería en su experiencia una dosificación óptima de suplemento nutricional, dieta y la cantidad de tiempo de actividad física? Ya, en suplementación, o sea, en la alimentación, normalmente lo importante es, bueno, primero estimar bien el gasto energético de la persona, el gasto energético total. Una vez determinado cuántas calorías requiere esa persona, tiene que haber una distribución alta en proteínas, que puede ir, si es un paciente que está en sarcopenia, depende qué tan grave sea la sarcopenia, por lo menos entre 1 y 1.3 gramos por kilo de peso, peso ideal, es lo idóneo. Y en cuanto a la actividad física, la recomendación va a ser ejercicio hipoaeróbico en menor frecuencia. Aeróbico sería tal vez caminar, trotar, algo ligero, pero lo que va a ayudar a ganar básicamente músculo y fuerza son los ejercicios de resistencia. Los ejercicios de resistencia no son de mucha duración, en realidad son sesiones cortas que depende bajo qué perspectiva se hagan. Por ejemplo, pueden ser sesiones que duren de 10 a 15 minutos y trabajar diferentes segmentos del cuerpo. Generalmente los ejercicios tipo anaeróbicos, perdón, que son los de resistencia, son esos ejercicios que hacemos con pesas, ¿no? Donde levantamos un peso y ejercemos fuerza sobre el músculo, y no, en realidad la recomendación para pacientes con sarcopenia puede ser en una etapa inicial 3 veces por semana, dependiendo cómo el paciente vaya mejorando, porque muchas veces al principio el paciente no tiene fuerza ni para levantarse ni para caminar por sí mismo, entonces es difícil decirle vaya a hacer pesas, ¿no? Primero tiene que comer bien y va a ir siendo progresivo la actividad física, lo que podamos ir recomendando conforme vayamos viendo avances, pero sí, como mínimo 3 veces por semana y sesiones cortitas. Bien, tenemos una pregunta del doctor Yedid Pérez. En el adulto mayor con sarcopenia, ¿cuáles serían los requerimientos de proteínas sin afectar la función renal? A ver, normalmente lo basal sería entre 0.8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso día. Si hablamos que estamos frente a un paciente sarcopénico, podemos dar un rango que puede llegar hasta 1.5 gramos por kilo de peso y no habría ningún inconveniente con ese paciente. Puede inclusive ser un poco más alto, pero hay que ver qué otras condiciones. Yo en mi experiencia 1.5 hasta 1.6 es un rango que me parece adecuado, siempre y cuando evaluemos que no estemos afectando los riñones. Bien. Entonces, el doctor Jaime Rom dice, ¿existe alguna relación entre la acción de IGF-1 con el crecimiento muscular y mejoría de la actividad ósea? Claro, ahí justamente en una de las diapositivas veíamos que esa sustancia tiene que ver con el crecimiento de la masa muscular, o sea, tiene que ver con ese incremento, esa sustancia. Sí, sí hay relación. Ok. Bien, continuamos con el doctor Carlos Moncayo. Él nos dice, ¿qué otra molécula podría reemplazar a la HMB para la sarcopenia? Bueno, existen otras moléculas que podemos mencionar, que son los aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí?
entre ellos especialmente la leucina, podríamos mencionar, ¿sí? Pero ahí habría que buscar un suplemento que sea a base de esa sustancia, ¿sí? Eso también ha sido demostrado, hemos visto también en la lectura, ustedes habrán visto que también se menciona a la creatinina, la creatina, ¿sí? Es otra de las sustancias que podríamos mencionar, también que la dieta sea rica en omega 3, la testosterona, como ya se mencionó, son sustancias que también han sido estudiadas y que de alguna manera también sirven para el tratamiento de la sarcopenia. Bien, doctora, muchas gracias. Continuamos con la doctora Fernanda Sandoval. Ella nos pregunta, ¿el HMB se recomienda para deportistas? En ese caso, ¿cuál sería la dosificación? Bueno, para deportistas sirve, pero obviamente los deportistas tienen, es otro pool el que ellos deben de compensar o llenar. Generalmente la cantidad de proteínas que ellos consumen son mucho más altas, depende también qué tipo de deporte realicen, pero sí, es una buena opción utilizar estos suplementos, pero hay que dosificar, porque todo depende también frente a qué paciente estamos. En un atleta, en realidad, ellos consumen dietas altamente hiperproteicas y puede ser una opción como una ayuda utilizar estos suplementos. Depende frente a qué tipo de deporte en realidad es el que realice. Bien, continuamos, doctora. Por favor, tenemos el doctor Martín Jiménez. Él nos pregunta, ¿existe algún algún beneficio si se ingiere menos de 3 gramos diarios de HMB? En realidad, lo que pasa es que las fórmulas, generalmente, la que habíamos mencionado anteriormente, se puede utilizar menos cantidad, pero lo ideal, si tenemos un paciente con sarcopenia, es que debería ser 3 gramos diarios, porque con esa dosis es lo que se ha demostrado a nivel de estudios científicos que sirve. Si le da menos, en realidad no es que va a haber un efecto negativo ni va a ser perjudicial, pero tal vez no vamos a lograr esa meta u objetivo que buscamos, que es la ganancia de músculo. Bien, continuamos, doctora. La doctora Magdalena Beliz nos dice, ¿la sarcopenia también puede asociarse a aumento de la presencia de la obesidad en los adultos mayores? Claro, o sea, si recuerdan una de las diapositivas, veíamos que hay comorbilidades asociadas a la sarcopenia y una de ellas es la obesidad. Hay pacientes que son obesos y que son también sarcopénicos, o sea, aparte de que hay mucha grasa corporal, pueden tener bajo nivel de masa muscular. No necesariamente todo gordito, toda persona obesa tiene que tener suficiente masa muscular. Entonces, eso es importante también evaluar, pero sí, está asociado la obesidad con la sarcopenia, es una comorbilidad. Continuamos la doctora Andrea Saavedra. Ella nos comenta, en un paciente con prótesis de cadera que está perdiendo masa muscular, ¿se podría recuperar con actividad física y Ensure Advance? Obvio, claro, dentro del esquema del tratamiento hemos justamente mencionado que el uso de suplementos orales con esta molécula de HMB y la actividad física son los papeles junto con una dieta equilibrada, es lo que va a jugar un papel fundamental en el mejoramiento de esta condición. Y claro, obviamente la rehabilitación física tiene que ir de la mano con ejercicios de tipo resistencia y tal vez de mejorar la movilidad, si es que es una cirugía en donde entre en un proceso de rehabilitación, le iría muy bien. Perfecto, doctora. Continuamos con el doctor Jaime Intriago. ¿Cuál sería el tratamiento nutricional más adecuado para recuperar la sarcopenia que sufren los pacientes encamados por secuelas de traumatismo cráneoencefálico grave? O sea, obviamente el problema es que muchas veces estos pacientes quedan con secuelas motoras, secuelas que pueden, no sé, en el caso del paciente que nos comenta el doctor,
secuelas como procesos de disfagias, que generan que el paciente no coma bien o no degluta bien, ¿no? Entonces, obviamente, en estos pacientes, cuando tienen o han estado mucho tiempo encamados, a veces en UCI, estos pacientes críticos terminan perdiendo más masa muscular por el tiempo de hospitalización. Entonces, en el plan alimentario, obviamente una dieta equilibrada, donde haya carbohidratos, proteínas, grasas, en donde haya todos los grupos alimentarios, y obviamente rehabilitación física va a ir de la mano, y si esta persona no cubre ese requerimiento, esa demanda energética o proteica diaria, obviamente un suplemento de estos le vendría muy bien. Correcto. Continuamos con la doctora Mercedes Sánchez. Ella nos comenta, en un adulto mayor que es parapléjico, ¿daría buenos resultados si no realiza ejercicios y en qué tiempo se recuperaría? ¿Pueden repetirme la pregunta? Claro. Dice, en un adulto mayor que es parapléjico, ¿daría buenos resultados si no realiza ejercicios y en qué tiempo se recuperaría? O sea, igual si es un parapléjico tiene que hacer rehabilitación física, sería de tipo pasiva, porque no puede obviamente la persona hacer por sí sola el ejercicio. Necesitamos igual a esa persona hacerle rehabilitación física pasiva, en este caso si tiene una paraplejía, y obviamente la alimentación va de la mano, y obviamente va a demorar más, es un proceso que va a tomar más tiempo, pero con rehabilitación física pasiva más una dieta equilibrada, obviamente ese paciente puede mejorar. Depende en qué grado esté el paciente. Si es una desnutrición grave que tiene, una sarcopenia grave, va a demorar más tiempo en mejorar. No es tan rápido el proceso, pero allí, por ejemplo, lo importante sería la intervención tal vez de un nutriólogo, de un nutricionista que redireccione bien la alimentación y un buen rehabilitador físico. Bien, perfecto, doctora. Vamos con la doctora Eliana Baque. Ella nos pregunta, ¿tiempo estimado de recuperación de sarcopenia con administración de la proteína HMB? Sí, esa creo que ya la habíamos contestado en antes. Más o menos en los estudios nos menciona que más o menos en un periodo de 12 semanas, ¿sí? Utilizando esta molécula, se ha encontrado que los pacientes mejoran su nivel de masa muscular. De 10 a 12 semanas de un uso continuo con la molécula del hidroximetilbutirato a razón de 3 gramos, de 2 a 3 gramos al día, es el tiempo en que deberíamos ya ver una mejoría. Bien. Vamos con otra pregunta, doctora, por favor. Tenemos a la doctora Joana Arias. ¿Estará disponible por algún medio las diapositivas de la conferencia? Sí. Sí, claro, van a quedar ahí grabadas en la plataforma, entonces después las pueden volver a revisar. Sí. Sí, perfecto. Bien, continuamos con la doctora Eliana Jiménez. El HMB más la proteína no influye en el aumento de peso, es decir, grasa corporal. El HMB, no, porque es solamente proteína. La cuestión es, la proteína no va a engordar, porque la proteína va destinada para la formación de masa muscular. Depende ahí más bien los otros nutrientes, o sea, el carbohidrato y la grasa. Depende cuánto carbohidrato y grasa aparte consuma. Si hay un equilibrio en eso, en realidad el peso debe mantenerse bien y la molécula va a ir destinada para que gane músculo solamente, pero depende del resto de equilibrios, es decir, qué más come a lo largo del día. Perfecto. Bien, doctora Irene. Para ya finalizar, es la última pregunta, por favor, de la doctora Nicole Ortiz. Ella nos pregunta, ¿cuáles son los rangos normales de masa muscular en hombres y mujeres? A ver, en promedio, normalmente el porcentaje de masa muscular depende mucho también de la edad. Si ustedes vieron la gráfica o recuerdan la gráfica que estaba en una de las diapositivas, la primerita que puse,
No sé si la ven. Déjenme un ratito buscarla. ¿Ustedes ven las diapositivas todavía? Sí, ¿no? No, en este momento no, doctora. Ya. Pero en promedio, el porcentaje de masa corporal total va a variar entre depende del sexo, ¿no? Del 38 a 54% en el hombre y un 28 a 39% en la mujer. Entonces, como promedio podemos decir un 40%, ¿sí? Expresado en porcentaje. Pero eso va a tener variaciones a lo largo de la vida. En realidad, hay tablas que podemos encontrarlas en los textos de evaluación del estado nutricional o también en las balanzas que vienen ya con datos preestablecidos, en donde los valores van un poco a variar de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. Bien, perfecto. Eso sería todo, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, a Okay. todos los participantes de parte del laboratorio Abbott Nutrition le agradecemos mucho su participación. Cualquier novedad, cualquier inquietud pueden hacerlo llegar a través del número de Contact Center o a través de nuestros correos electrónicos. Bien. Okay. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Claro que sí, a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche a todos los participantes.